Ok, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener la Bendiga, palabra de hermano. Dios. Amén, hermanos. Vamos a tener la palabra del Señor esta tarde. En la primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 12. Primera de Pedro 3, 8 al 12. Muy bien, antes de esto, hermanos, bueno, el mensaje le he titulado Herederos de una bendición. Antes de entrar en detalle en el tema, quisiera, como el tema tiene que ver con herencias, quisiera, hermanos, encontré por ahí varias historias de las herencias más increíbles que han visto los seres humanos. Hay varias, pero solo les voy a narrar 3 por cuestiones de tiempo. Escuche la primera. La primera herencia extraordinaria. Ya quisiéramos nosotros estar en esta condición. Oiga, dice, la empresaria estadounidense Leona Helmsley sorprendió a todos en el año 2009 cuando, al leer su testamento, descubrieron que su perro había heredado $12 millones, mucho más de lo que había destinado a su propio hermano. La mascota millonaria vivió cómodamente hasta el 2011, gastando $100,000 mensuales de manutención en un famoso hotel perteneciente al emporio de su dueña fallecida. Note qué herencia, $12 millones heredados a un perrito que después lo llevaron a un hotel que era de la misma dueña del hotel y se gastaba $100,000 mensuales en su herencia. ¿Sí? Increíble, hermanos. Un perro dueño de $12 millones. Mire la segunda. M. Zink, un famoso millonario de Estados Unidos que murió en 1930, dejó a su hija apenas $5 como herencia y a su esposa ni siquiera le dejó ni $1. Según decía su testamento, todo su dinero sería depositado en un fideicomiso que al cabo de 75 años se usaría para crear una biblioteca con unas exigencias muy específicas. En ella ningún libro o documento que podía tener como autora a una mujer. Y solo los hombres podrían ingresar a consultar información a la biblioteca. Por suerte, su hija ganó una impugnación y esa biblioteca, fantasía de un misógino, jamás fue construida. Oiga la historia esta, hermanos. Un hombre millonario, igual dice, deja en su testamento en 1930, dice en su testamento, mi herencia la voy a dejar en un fondo, en un fideicomiso, para que dentro de 75 años se construya una biblioteca. Pero la biblioteca tiene que cumplir con estas 2 características. Los libros que hayan en la biblioteca no tienen que ser escritos por ninguna mujer. Segundo requisito, solo los hombres pueden entrar a esta biblioteca. Qué increíble historia, hermanos. Gracias a Dios que su hija pues ganó la lucha, ¿verdad? Y le dieron a ella la herencia. Y tal biblioteca no se construyó. Tercera historia, oiga esta, hermanos. El abogado canadiense Charles Vince Millar, que murió en 1928, le pareció buena la idea de dejar su fortuna a la mujer que tuviera más hijos en toda la ciudad de Toronto, Canadá.
durante los 10 años siguientes a su muerte. Lo que sucedió desde entonces en la ciudad es conocido como la carrera de la cigüeña, por la cantidad de mujeres que intentaron conseguir el dinero. En 1938, o sea, 10 años después de la muerte de él, se repartió finalmente la herencia entre 4 madres con 9 hijos cada una. $750,000 para cada uno. Increíble, hermano, increíble historia, la carrera de la cigüeña por una herencia. Nosotros también, hermanos, somos herederos de una bendición. Quiero que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, le dije, versículo del 8 en adelante, del 8 al 12. Dice la palabra del Señor, hermanos. Dice Pedro, voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, bendigan. Oiga esto. Porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. De ahí nuestro tema. Somos herederos, dice Pedro, de una bendición. Porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ok, ahí tenemos, hermanos, nuestro texto para hoy. Herederos de una bendición. Hay mucha gente que hereda dinero, hay gente que hereda casas, hereda fortunas, hereda bienes, hermanos, de este mundo. Dice el versículo 9, el final del 9, que nosotros fuimos llamados para heredar una bendición. Una bendición. Dice específicamente una bendición. Dice la nueva versión internacional. La Reina Valera dice, fuiste llamados para heredar bendición. Es decir, a nivel general, bendición. Pero la NBI dice una bendición. Si hacemos un rastreo de esa palabra herencia en la primera de Pedro, hermanos, solo encontramos otra vez el término herencia en el capítulo 1, versículo 4. Vamos al capítulo 1, versículo 4. Mire el versículo 4. Vamos a leer el 3 también. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Entonces, ¿cuál es la bendición, hermanos, que se convierte en herencia en el capítulo 3? ¿Cuál es esa bendición de la que habla el 3:9? Porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¿Cuál es esa bendición? El cielo. El cielo, hermanos. Nuestra herencia misma es el cielo.
Esa es la bendición de la que habla Pedro en su carta, que vamos a recibir como herencia. Ok, somos herederos de una bendición. Herederos de una bendición llamada el cielo, que es la herencia eterna reservada para nosotros, dice Pedro, y que es incontaminada, es inmarchitable, es incorruptible, etcétera, etcétera, etcétera. El cielo es todo eso, pero es la herencia, es nuestra bendición. Ahora, ¿usted se ha preguntado si realmente merecemos esa herencia, hermanos? ¿Realmente merecemos esa herencia? Yo creo que no. No merecemos esa herencia. No merecemos esa herencia. Sin embargo, aunque no podamos merecer esa herencia, sin embargo, ya que vamos a ser herederos de esa herencia, de esa bendición, yo creo que hay que notar en el texto que acabamos de leer, hermanos, que Dios espera de nosotros que tengamos ciertas, son como marcas, son como cualidades o son como características, es como decir, hermano, el perfil de un cristiano. Si quisiéramos decirlo de otra manera, Pedro nos va a hablar de cuál es el perfil de un heredero de esa bendición, ¿sí? ¿Cuál es el perfil que debemos de tener todos los que somos herederos de esa bendición? Y de eso es lo que vamos a hablar esta tarde, de ese perfil, ¿sí? Cuando digo perfil me refiero cuáles son esas características puntuales, específicas, concretas que debe de tener usted y debo de tener yo. No para ser, como decir, merecedores de esa herencia o de esa bendición, sino, hermanos, porque es el carácter que Dios espera que nosotros tengamos, ¿sí? Dios espera que tengamos ese perfil, cada uno de nosotros. Y por eso es que Pedro comienza en el versículo 8 diciendo, en fin, es decir, aparte de todo lo que ya les dije anteriormente, con esto concluyo, dice Pedro. Esto es lo que quiero decirles al final de todo lo que les he dicho. Es como decirle, esto es lo que ustedes deben de tener en ustedes. Estas son las características que deben de tener cada uno de ustedes. Y aquí va a comenzarlas a mencionar. Por eso entonces hablamos de el perfil de un heredero del cielo, el perfil de un cristiano, o como decir la marca de un verdadero cristiano. ¿Cuáles son esas marcas? ¿Cuál es ese perfil que debe de tener cada hijo de Dios? Porque somos herederos de bendición. Entonces, y Dios no nos va a premiar, no nos va a dar esa bendición porque lo merezcamos, pero sin embargo, debemos de tener, hermanos, las marcas, la característica de un hijo de Dios, ¿sí? Así que Pedro nos va a decir cuáles son estas marcas, estas características de este perfil que debemos de buscar tener. Dice el 8, en fin, es decir, a manera de conclusión, vivan en armonía los unos con los otros. Ahí está la primera marca de un heredero. ¿Cuál es esa primera marca de un heredero, hermanos? Pues es una vida armoniosa. Una vida armoniosa. ¿Qué es eso de una vida armoniosa? Pues es lo que dice Pedro. Vivan en armonía los unos con los otros. ¿A qué nos está llamando Pedro? A vivir en armonía, a vivir en unidad, a vivir, hermanos, en paz. Si yo le preguntara a usted, ¿en su vida hay paz ahora? ¿En su vida hay paz? ¿En su vida hay armonía? En su vida hay unidad? Hermanos, el tema de la unidad es un tema que usted lo va a ver a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios le decía a su pueblo que debía de ser un solo pueblo, unidos con los mismos propósitos, unidos por por las mismas metas, que era el obedecer a Dios a través de los mandamientos que Él les había dado. Era una nación de
Era un pueblo especial para Dios que tenía que ser como un solo hombre. Esa era la idea de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Luego pasamos al Nuevo Testamento y seguimos viendo lo mismo, que Dios espera que nosotros seamos un solo pueblo, viviendo en armonía, viviendo en unidad, viviendo no en conflictos, no en guerras, hermanos, no en problemas, sino que Dios espera de nosotros que seamos gente de armonía, gente de tranquilidad, gente que vive buscando la unidad unos con otros. Hablando de la iglesia, tenemos que ser un solo pueblo. Jesucristo oró en su última noche que estuvo con sus discípulos. Ese fue el tema de su oración en Juan 17. Él dijo de esta manera, dice él, te ruego, Padre, por los que me has dado, para que sean uno como tú y yo somos uno, dijo Jesús. Que ellos también sean uno. O sea, que la oración de Cristo era lo mismo que está diciendo Pedro acá. Está diciendo que vivan en armonía los unos con los otros. Es decir, que vivan unidos, que vivan en paz, que vivan tranquilos, que no peleen, que no tengan contiendas entre ellos. ¿Sí? Debemos de ser un pueblo de armonía, un pueblo de paz, un pueblo tranquilo, un pueblo donde no deberían haber pleitos entre hermanos. Ese es el ideal de Dios, hermanos. Y por eso Cristo entregó su vida por nosotros, para que esa marquita, esa marca que se llama armonía, fuera parte de nuestro carácter, ¿sí? Cada cristiano debe de poner su granito de arena para que en la iglesia haya armonía. Cuando un cristiano en una congregación no está poniendo su granito de arena para que haya armonía en la iglesia con los hermanos, está fallando. Está fallando porque no está buscando tener esta primera marca como heredero del reino de Dios, como heredero del cielo, ¿sí? La armonía. Por eso es importante la armonía, porque eso es el deseo de Jesús, fue el deseo de Jesús. Luego vamos un poquito más adelante de los evangelios y vemos que la iglesia en sus primeros días dice que eran de un corazón y un alma. En el libro de los Hechos usted puede ver eso, en el capítulo 4. Dice que la iglesia era de un corazón y un alma. Eran tan unidos los hermanos que cuando veían a un necesitado, hermano, se quedaban sin sus propiedades, vendían sus casas, vendían sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos pusieran, le dieran a las personas según su necesidad. Entonces, ahí mostraban ellos su unidad. Cuando Pedro, por ejemplo, caía preso, o un cristiano caía preso, hermano, se unían en oración como que eran hormigas, ¿verdad? Unidas en oración. No quiero decir que las hormigas oran, ¿verdad? Sino que como así como hormiguitas cuando se unen, ¿usted las ha visto? Así eran los cristianos, se unían y oraban al Señor. Y Dios hacía la obra a través de la unidad de la iglesia. Y usted lo va a ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento, cómo la iglesia fue unida, hermanos. En medio de la adversidad, ellos se unieron, se unían en oración, se unían en ayuno, se unían, hermano, sacando dinero y poniendo para mandarlo a los hermanos que estaban sufriendo hambruna en Jerusalén. Y esa es la ofrenda que vemos en el Nuevo Testamento que Pablo estaba levantando, ¿sí? Y eso es de lo que nos habla 1 Corintios 16, 1 y 2, donde Pablo les está llamando a que se unan poniendo su ofrenda aparte para mandarle a los que estaban sufriendo la escasez en Jerusalén. Así es que unidad, primera marca que nos debe de distinguir como cristianos, unidad, como miembros del cuerpo de Jesús, poniendo cada uno de nosotros
ese granito de arena, hermanos, esa, esa aportación para poder gozar de unidad en la iglesia, ¿sí? Así es que ahí lo tiene usted. Lo primero que Dios pide como herederos de cada uno de nosotros, herederos que somos del reino de Dios, es unidad, es armonía. Unidad y armonía es lo mismo, ¿sí? Segundo, dice, compartan penas y alegrías. Eso se llama simpatía. Dios no solo pide armonía entre nosotros, pero la armonía nos va a llevar a buscar la simpatía, ¿sí? La unidad lo lleva a uno a buscar la simpatía con los hermanos. ¿Qué es eso de la simpatía? Es una palabra que significa, hermano, ponerse a la par de alguien, ¿sí? La simpatía. Y él usa ahí dos palabras. Dice, penas y alegrías. ¿Qué debemos de compartir? Dice Pedro. Debemos de compartir penas y alegrías. ¿Sí? Compartir penas. Generalmente nosotros, hermanos, nosotros compartimos las alegrías. Hay quienes les gusta compartir las alegrías. Hermano, tengo una buena noticia, me voy a casar. Hermano, tengo una buena noticia, tengo novia, tengo novio. ¿Sí? Son alegrías. Pero a veces tenemos pena, tenemos vergüenza, tenemos, no sé, mire, hay hermanos que no sabemos nada de ellos, no sabemos mucho de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen simpatía, es decir, no comparten ni sus penas ni sus alegrías con los hermanos. Hay hermanos que son bien reservados, hermanos, reservados. Hay quienes tienen en la filosofía, han llegado a la iglesia y tienen esta filosofía en su vida de no compartir nada con la iglesia, de no compartir sus alegrías, no compartir sus penas, no compartir qué es lo bueno que han recibido y qué es lo malo que también han recibido, ¿sí? Entonces, Dios quiere que aprendamos a tener simpatía con los hermanos, es decir, que nos pongamos a la par de los hermanos para compartir nuestras penas y compartir nuestras alegrías. Mira, hay quien, por ejemplo, está enfermo y no dice nada. Porque dice, ¿para qué les voy a estar diciendo a los hermanos? ¿Sí? Ellos no tienen necesidad de saber de mis penas. Ellos no tienen necesidad de saber de mis alegrías, hermanos. Mire qué contradictorio, hermanos. Es bien contradictorio. A veces yo veo cristianos que celebran sus triunfos y usted los va a ver con sus amigos disfrutando, hermanos, de la vida, hacen sus carreras seculares y usted los va a ver en el Facebook disfrutando. Porque tuvieron un éxito. Pero mire qué curioso, con la iglesia, con sus hermanos, no comparten nada. ¿Sí? No comparten nada. Y eso nos hace volvernos egoístas. Nos hace, hermanos, ser egoístas. La simpatía no es compatible con el egoísmo. Si usted es egoísta y yo soy egoísta, yo no puedo tener simpatía porque yo solo pienso en mí. Porque yo no comparto nada, solo pienso en mí mismo. ¿Sí? Pero mire qué hermoso lo que Pedro dice acá, una marca que debe de estar en cualquier heredero del reino de Dios, hermanos, es compartan penas y alegrías. Compartir nuestras penas y nuestras alegrías es lo que nos hace un pueblo diferente, hermanos. Compartir penas y alegrías es lo que debe de hacer la diferencia entre la iglesia de Cristo y las demás iglesias, ¿sí?
Mire, según una encuesta, hermanos, una encuesta que vi hace algún tiempo, la gente se queda en la iglesia. Cuando una persona nueva llega a una iglesia, la gente nueva se va a quedar en una iglesia cuando encuentre gente que tenga simpatía. Es decir, gente que quiera compartir con esa persona. ¿Sí? Cuando usted mire a una nueva persona que entra al grupo, cuando usted vea a una nueva persona que entra a la reunión de la iglesia, que entra al grupo pequeño de reunión, hermano, busque ser simpático con la persona, busque compartir, porque esa persona va a sentir que aquel es un ambiente de familia, que aquel es un ambiente diferente. Pero hay quienes están en la iglesia y creen que la iglesia es estar frío, es estar seco, es que se nos van los sentimientos y no sentimos nada por las personas. No, al contrario, Dios quiere que aprendamos a ser diferentes, que aprendamos a tener simpatía, a compartir, dice Pedro, dos cosas, penas y alegrías. ¿Usted comparte penas con los hermanos? Si no las comparte, yo le invito a que comparta sus penas. ¿Cuáles son sus penas? ¿Qué es lo que lo hace a usted no estar tranquilo? ¿Es una pena? ¿Es una angustia? Compártala con los hermanos. No importa si le van a ayudar o no le van a ayudar, lo que importa es compartir la pena. A veces lo que la gente está buscando es desahogarse con alguien. Hermano, mire, yo tengo este problema. Se lo puedo contar. Y usted sea todo oídos para oír ese problema, ¿sí? No para andarlo divulgando después, sino para compartir esa pena que la persona ha compartido con usted. Es importantísimo esto. Hay gente que no le encuentra sabor a la vida cristiana porque no comparte esto, no comparte nada, no comparte sus penas, no comparte sus alegrías. Hermano, cuando uno de nuestros hijos cumple año, por ejemplo, hermano, mire, yo pido oración por mi hijo. Cuando mi esposo cumple años, yo pido oración por él. Quiero compartir la alegría que tenemos de estar cumpliendo años, de tener nuestro matrimonio, de tener esto, tener lo otro. Compartimos. Eso es lo que hace diferente el cristianismo, ¿sí? Así que yo le animo en esta noche a que comparta sus penas y comparta sus alegrías con los hermanos. No sea frío, no sea seco con los hermanos, no sea insensible. Dios nos ha puesto en este cuerpo espiritual que es la iglesia para que tengamos estas marcas que nos van a diferenciar, que nos van a hacer diferentes de los demás, ¿sí? Por eso estamos en la iglesia, porque somos herederos de bendición. El cielo es nuestra bendición, nuestra mayor herencia que Él nos va a dar en aquel día. Pero mientras lleguemos al cielo tenemos que cumplir o tenemos que llenar, hermanos, que tenemos que tener estas características en nosotros. Primero, gente armoniosa, más bien dicho. Gente armoniosa, gente que busca la unidad. Segundo, gente que comparte sus penas y sus alegrías. Así que anímese y comparta. Comparta, hermanos. Hay quienes yo los veo cumplir año en el Facebook, pero a la iglesia no le dicen nada. A la iglesia no le dicen, hermanos, gracias a Dios le doy a Dios, porque este día estoy de cumple. Así que ore por mí para darle gracias a Dios por eso. Pero en el Facebook sí los veo celebrando ahí con todo, hermano, sus amigos, pero la iglesia no. No seamos así, hermanos. No seamos así, seamos como Dios quiere. Seamos simpáticos, simpáticos. Compartamos. Eso es la simpatía. Tercero, dice, practiquen el amor fraternal.
¿qué somos unos y qué somos otros? ¿O qué somos unos de los otros? Dice Pedro, somos hermanos. Somos hermanos. Alguien me dijo una vez a mí, hermano, mire, ¿por qué esta persona no era hermana, no es cristiana? Y me dice, mire, ¿y por qué los cristianos se llaman hermanos? ¿Que no se pueden llamar de otra manera? Y me dice, a mí no me gusta que me digan hermano. Me da pena, me da vergüenza. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, realmente debemos de saber qué es lo que somos unos de otros. Somos hermanos. Somos hermanos. No somos otra cosa. Por lo tanto, tenemos que tratarnos como hermanos. Yo no puedo decirle a un hermano así de manera despectiva, ¿verdad? Fulano o fulana. No le puedo decir a alguien de manera despectiva, señor, señora, porque son mis hermanos. Entonces yo tengo que verlos a ustedes como mis hermanos. Ustedes tienen que verme a mí como su hermano en la fe, porque eso es lo que somos hermanos. Pero como hermanos tenemos que amarnos. Eso es lo que dice Pedro. Practiquen el amor de hermanos. ¿Por qué practicarlo, hermanos? ¿Por qué practicar el amor de hermanos? ¿Sabe por qué? Él usa esa palabra, practiquen el amor fraternal. ¿Por qué practicarlo? Hermanos, porque amar a los hermanos cuesta. Amar a los hermanos cuesta. Por eso tenemos que practicarlo. Porque cuando uno no practica algo, uno no aprende eso. Por ejemplo, si usted quiere aprender a hacer pan francés, allá en Estados Unidos le dicen bolillos. Si usted quiere aprender a hacer ese pan francés o bolillos, hermanos, ¿qué tiene que hacer? Bueno, eso que dice Pedro, practicarlo, practicarlo. ¿Y qué es eso de practicarlo? Hacerlo una vez, hacerlo otra vez, hacerlo otra vez, hacerlo otra vez, hacerlo otra vez y hacerlo todas las veces que sea necesario hasta que aprenda a hacerlo bien. Eso es practicar. A mi esposa este año le ha tocado hacer el pan sin levadura en la iglesia. Al inicio de la pandemia ella comenzaba su periodo de hacer el pan sin levadura. Y recuerdo que le costaba demasiado, hermano, le costaba mucho. Ella comenzaba a las 7 de la noche el día sábado a hacerlo, hermanos. Iba terminando, sin mentirle, entre 10:30 y 11 de la noche de hacerlo. De 7 a 11 de la noche. Hermano, porque el primero le quedaba todo duro, le quedaba chicloso, le quedaba bien raro el pan. De tanto practicar y practicar y practicar, pues ahora ya le queda muy bien. Le queda un pan muy excelente. Y hay hermanas que en la iglesia dicen, mire, yo no puedo hacer pan. No puedo y por eso no le gusta hacer pan. Pero resulta que no lo va a aprender a hacer si no lo practica. La práctica, dice un dicho por ahí, hace al maestro. La práctica. El maestro, hermanos, se vuelve experto en lo que enseña a los alumnos, se vuelve un maestro en lo que enseña a través de tantos años de práctica, de dar exactamente lo mismo a los alumnos e irlo mejorando, ir adquiriendo nuevos conocimientos y poniéndole la sazón que necesita la enseñanza y él se va volviendo un experto. Necesitamos practicar, ¿qué cosa? Amarnos como hermanos, porque no es fácil.
No es fácil amar a un hermano o a una hermana que es complicado de amar, ¿sí? No es fácil amar a una persona que es reacio, que es una persona que tiene un mal carácter, una persona que no le habla a todo el mundo. No es fácil amar a una persona que es criticona, que es murmuradora, hermano, que es berrinchudo. No es fácil amar a una persona así. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pedro dice, practiquen el amor fraternal. Es decir, practiquen amarse unos a otros como hermanos. Somos hermanos. Entonces tenemos que aprender a amarnos unos a otros a través de la práctica. A través de la práctica. ¿Y cómo lo vamos a practicar, hermanos? Hay 1000 maneras de practicar el amor entre hermanos. Y esa creatividad se la dejo a usted. Amar a una persona en la iglesia. Mire, hay hermanos que pero son un pan de Dios. Son hermanos que no cuesta amarlos, no cuesta amarlos. Pero habemos otros que sí cuesta amar, ¿sí? Cuesta amar. Pero hay que amarlos igual. Hay que amarlos igual. Jesucristo dijo, en esto conocerán todos, hablando del mundo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Sois mis discípulos. Si os amáis unos a otros. Mire qué marca la que nos ha dejado el Señor. Qué marca, hermanos. Amarnos unos a otros. Quiero invitarles a leer su Biblia también. Vamos a ver, hermanos. Vea. Vamos a mirar en la primera de Juan. Quiero invitar al hermano Manuel Azucena, si nos abre su micrófono y nos busca, por favor. Nos busca Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3, 14. Luego, hermana María Mendieta, si usted puede abrir su micrófono después del hermano Manuel y nos lee, por favor, la Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primero, Primera de Juan 3, 14 y luego el 4, 20 con hermana María Mendieta. Primera de Juan 3, 14. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y saber que ningún homicida tiene una vida eterna, permanece en sí. Ok, gracias. ¿Qué pasa si no somos capaces de amar a nuestro hermano? ¿Qué dice el texto que somos? Homicidas. Homicidas, o sea, Homicidas. asesinos, ¿verdad? Asesinos. Mire, yo creía que solo matando a una persona era asesino. No, hermanos. Cuando no amamos a los hermanos, somos asesinos. Somos asesinos. Somos eso que dice el texto. Somos asesinos. Así que ojo con eso, hermanos. Cuando digamos, ay, ese hermano me cae gordo, me cae pesado, tiene la sangre fea, tiene la sangre gorda, la sangre pesada. Ojo con eso. Ojo con eso, hermanos, porque eso nos lleva al segundo paso, que es el aborrecimiento del hermano. Y el aborrecimiento de un hermano nos lleva a ser asesinos, asesinos espirituales de nuestro hermano, ¿sí? Así es que lo mejor es practicar el amor fraternal. ¿Cómo lo practicamos? Pidámosle a Dios que nos ayude.
Señor, dame una manera en que yo puedo mostrarle el amor a este hermano que me cae tan mal, a esta hermana que me cae pesado. Dame formas de demostrarle lo contrario que me hace sentir. Dame maneras, dame creatividad para inventarme cosas que pueda hacer para demostrarle el amor que debo tener o para practicar el amor fraternal. Ok, hermana María Mendieta. Primera de Juan 4:20, hermana. 4:20. Sí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Oh, vea, hermano. Gracias, hermana. Levánteme la mano, por favor, hermanos. Los tengo en vista de galería y los puedo ver a todos. Levánteme la mano aquellos que aman a Dios, hermanos. Ok, los que aman a Dios. Muy bien. La mayoría ha levantado su mano. Pero ojo, hermanos. Ojo con esto que voy a decir. Pueden bajar su manito. Ojo con esto que voy a decir. Amar a Dios y a nuestros semejantes es exactamente la misma cosa. Dice el texto, yo no puedo decir yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, porque dice el texto que soy un mentiroso. O sea que amar a Dios y amar a las personas difíciles es exactamente lo mismo. Usted no puede decir, hermano, yo te amo a un hermano y a otro hermano sí que me caes como limón en una herida. Me caes como, hay otros que dicen, me caes como agua en ayunas, algo así han dicho otros, ¿verdad? No sé cómo dicen. Pero el tema es cuando decimos amamos a Dios, pero no somos capaces de demostrar el amor fraternal. Así es que tengamos mucho cuidado con eso. Somos herederos de una gran bendición, hermanos. Somos herederos de una gran bendición. Algunos pueden ver lo que está atrás de mí, ¿verdad? Es una fotografía, hermanos, del universo. Es una fotografía del cielo. Esa profundidad que tiene el cielo, vea. Allá bien adentro de ese cielo está nuestra herencia, está nuestra mayor bendición. Pero antes de estar ahí, tenemos que tener las marcas de un heredero del cielo. Las marcas de un heredero del cielo. Vamos a seguir con este mismo tema el próximo viernes si Dios nos presta vida, hermanos, porque hay más que hablar ahí. Solo hemos visto apenas dos o tres versículos. Así que dejo acá, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Tratemos de practicar estas cosas que hemos hablado ahora, ¿verdad? Vamos a pedir la oración final a nuestro hermano Francisco Azucena, por favor. Puede abrir su micrófono y oramos. Vamos a orar.